Creo que para abrir el tema, pues nada mejor que responder a lo que pregunta María Elena Roller, ¿no? Dice, poquísimos candidatos están mencionando el tema de la infancia por los diferentes planeamientos, no es tan complicado ni tan costoso esta inversión. Lo que está mencionando concretamente es una pregunta que traslado al padre Gastón. ¿Por qué es tan difícil atender y entender el tema de la infancia? Yo no creo que sea difícil entenderlo, ¿no? Porque cuando uno ve a un niño desnutrido, lo ve, todo contacto con él. Yo creo que lo que pasa con nuestros políticos es que los niños no producen rentas políticas, no votan, no toman carreteras, no hacen manifestaciones, ¿no? Y entonces, yo no creo que se rechace, pero se deja para después. Y las cosas que se dejan para después en nuestro país no se hacen, ¿verdad? Lo estamos viviendo ahora, lamentablemente, con la falta de reforma política que tenemos. Si hubiéramos hecho una reforma política, de partir estaríamos en otra cosa. Estamos metidos en un lío terrible por una cosa que nos hizo. Y con los niños se está pasando lo que pasa, que se nota menos, ¿no? El niño desnutrido está desnutrido y no grita, ¿no? Pero yo creo que hemos postergado la acción o le hemos dado un tratamiento de mejorar a un problema que es muy grave. Por ahí va la... Pues, Salomón, tal vez tú has tenido, bueno, evidentemente tú estás dentro de la política, has ejercido un cargo de dirección muy importante en el país. ¿Cómo trasladarías este tema? ¿Por qué? Porque es evidente que todavía todos recordamos que en tu primera presentación como primer ministro planteaste las metas de infancia, que creo que fue un hecho importante a partir de este acuerdo de gobernabilidad que se firmó con el Grupo Impulsor. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es tan difícil avanzar? ¿Por qué es tan difícil, como tú dices, gerenciar procesos que dan una atención que merezca la infancia? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que creo que, y en eso todos debemos tener un acuerdo general, es de que las metodologías que se han ido aplicando hasta el día de hoy para descentralizar el trabajo, sobre todo en las diferentes regiones del país y los lugares donde se focalizan más los sectores de pobreza, no han rendido sus frutos. No ha habido la capacitación suficiente a los gerentes de desarrollo social de los gobiernos regionales, a los alcaldes provinciales, a los alcaldes distritales, y todo este esfuerzo de dineros que se han podido poner a disposición de ellos no han logrado los éxitos que nosotros todos esperábamos, ¿no? Y creo que ahí no ha habido el seguimiento para poder hacer los esfuerzos suficientes para que la ejecución de estos programas sean correctos y que justamente hagan este descenso importante que era tratar de llegar a una tolerancia cero en desnutrición y anemia. O sea, tú consideras, disculpa la repregunta, pero esto va también para el rol de una ciudadanía más activa, más vigilante, es fundamental en todo para que se cumplan estos compromisos. Y indudablemente. Hemos avanzado un poco en esto, pero creo que tal vez habría que descentralizarla también, ¿no? No sé, Gloria. Sí, yo creo que sí, ciudadanía es muy importante, pero ciudadanía porque está consciente, porque sabe, por ejemplo, el efecto que tiene en sus niños, en su población, en sus ciudadanos después, el tener una infancia con desnutrición. Entonces, si eso hay conciencia, y nosotros lo que hemos visto es de qué punto de partida arrancamos, que ni siquiera se mencionaba, o cifras oficiales que ponían disminuir el 5%, el 10% de una población de 80% de desnutrición infantil. Entonces decíamos, ¿y estos de qué están hablando? ¿Qué significa esto? Eso significa una falta de conciencia, pero también falta de conciencia de la población del efecto que tiene eso en sus niños, para su futuro, para los estudios. Los encontramos después en la escuela con todos los déficits para el aprendizaje. Entonces, eso ha sido una larga marcha
de todos estos años de trabajo. Ahora yo creo que ya empieza a aparecer en los planes de gobierno, empieza a aparecer en la discusión, muy lentamente, no suficiente como quisiéramos, pero yo creo que es el momento de dar el paso siguiente. Es decir, ¿quién se hace responsable de esto? Y esto yo creo que es parte de nuestro desafío. Padre Gastón, hay más visibilidad para el tema de infancia, pero no hemos avanzado lo suficiente como para profundizar en una respuesta más efectiva de parte del Estado y la sociedad. Yo creo que hay que decir una cosa que me parece de justicia, ¿no? Es que no habíamos hecho nada. Yo creo que nunca se ha hecho tanto por la infancia como ahora, ¿ya? Pero es que venimos de muy lejos, ¿no? Entonces, estamos viendo, somos más lúcidos, pero nos descubrimos que faltan hacer muchas cosas, ¿verdad? Eso que decía Salomón, que esto es una ofensa a la nacionalidad peruana, tener 1 millón de niños anémicos, 400.000 niños desnutridos, y eso significa proceso. Hay cosas que se han hecho y le hemos dicho que son vergonzosas, que los micronutrientes se hayan quedado de octubre a junio en un depósito. Eso es una cosa, y nadie ha ido preso por eso, ¿no? Y yo creo que es una cosa que eso merecía una sanción, ¿no? Entonces, creo que vamos tomando conciencia, vamos tomando medidas. Creo que ya tenemos la cosa puesta en varios lugares, ¿no? El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el MINES, ¿no? Ahí por lo menos, yo creo que no debe ser así, pero no importa. Significa que le han dado alguna importancia, ¿no? Yo creo que hay que nombrar a una persona que coordine toda esa acción para que salga adelante. Pero ya es una cuestión de estilos, ¿no? Pero el tema está. No. Ahora, pero también yo entiendo el mensaje de todos ustedes acá, de todos nosotros que comparto, que no podemos conformarnos con haber avanzado más o menos bien cuando puede ser mucho más, ¿no es cierto? Y yo creo que el país ha tenido muchos recursos para poder invertir, evidentemente, y avanzar mucho más, ¿no? Por eso yo creo que hay una cosa que le hemos dicho aquí en esta inversión en la infancia, es 0. ¿No? Nos contestaron, no, va a ser 10, y nosotros insistimos 0. Y no van a llegar a 10, no importa. Pues, pero tenemos que estar machaconamente exigiendo que sea 0. No hay derecho que un niño en el Perú sea débil mental por falta de nutrientes, ¿no? Eso no hay derecho. Yo los invito a ver en este momento, vamos un poco a pie a tierra, ¿no? Quería mostrarles un video que grabamos con un breve comentario de Regina Morón-Misato, que es directora ejecutiva de Red Innova. Red Innova está trabajando y ha sido uno de los grandes operadores de logros, como por ejemplo en Mazán, de la zona del Amazonas, que han avanzado en la reducción y trabajo directo con los gobiernos locales para la reducción de la anemia, por ejemplo, en más de 30% en el caso de Mazán, y por ahí ya estamos avanzando en otros municipios frontera. Pero creo que es importante la visión que ella puede tener justamente a propósito de este tema, de la necesidad de una articulación efectiva de todos estos programas y proyectos de infancia. Vamos al video, por favor. Yo creo que en la actualidad el tema de la primera infancia es un tema que tiene muchas aristas. Entonces, no sé qué tanto una autoridad única pueda resolver y abarcar toda la problemática de la primera infancia. Creo que más bien lo que se tendría que empezar a hacer es un procesamiento de ordenamiento y de responsabilidad de los diferentes sectores que tienen que llevar a cabo la implementación de las políticas para la primera infancia. Y creo que más la apuesta siempre ha sido por una acción intersectorial, pero esta acción intersectorial se plasma a nivel territorial. Entonces, creo que yo estaría más a favor de un proceso de fortalecer la descentralización del país que permita en campo llevar a cabo acciones de intersectorialidad concretas en terreno.
El tema está planteado, ¿no? Yo creo que la opinión de Regina es básicamente, aparte de una visibilizar decisión política, una acción del Estado, es profundizar o acelerar una descentralización efectiva de programas y los proyectos. No sé, ¿quiere comentar? Sí, primero de presentar a Regina, tú ya lo has hecho, pero yo quiero abundar. Regina, representando a la red Innova, está en el terreno, está en la selva, está en zonas de muy difícil trabajo, trabajando con poblaciones donde este tema de anemia y desnutrición en el arranque de su trabajo era muy alto, y han logrado resultados, muy positivos, con lo cual se demuestra que cuando hay intervenciones como la que han tenido, sí se puede. Y entonces cuando una persona como Regina Moromisato nos habla, está hablando de una experiencia donde ella ha tenido que trabajar con el ministerio, con los funcionarios de salud, con el gobierno regional, con los alcaldes, con lo que ella dice, ¿no? Tiene que ver el conjunto de los sectores, los diferentes sectores, y lo que pide es ordenamiento, que digan cada uno qué va a hacer, qué presupuesto maneja y cómo pueden trabajar juntos para ser más eficientes y lograr eliminar la anemia y la desnutrición en los niños. Y por supuesto otros temas como lo que es la violencia, etcétera, ¿no? Pero por eso es que yo entiendo que diga que eso pasa por fortalecer la descentralización y tener gobiernos cercanos a la población que realmente hacen su trabajo, pero eso supone pues que en los otros niveles también esto funcione. Eso es Salomón, a partir de tu experiencia. Bueno, creo que esto que hemos escuchado de quien está dirigiendo un proyecto como Innova, que está en el campo, es indudable, ¿no? Hay un mal entendimiento de lo que significa la descentralización, ¿no? La descentralización no significa enviar el dinero y simplemente dejar que las fuerzas, ¿no?, operativas de las diferentes regiones de Perú hagan su trabajo. Hay que monitorear, hay que seguir, hay que con los técnicos darle toda la preparación y la capacitación necesaria para que todos esos funcionarios que están en la cadena constructiva de la lucha contra la anemia y la desnutrición apliquen, ¿no?, lo que se requiere para justamente ir acabando con estos dos males, ¿no? Y ahí creo que descentralización no solamente significa, oiga, dejarlo al otro, sino ir acompañándolo, monitoreándolo, dándole toda la fuerza y energía para que cumplan las tareas a las que se les ha encomendado en esta lucha, ¿no? Gracias. Gastón, ¿algún comentario con lo de Regina? Sí, no, yo sí creo que el tema de descentralización es clave y es doloroso, ¿verdad? Porque ahí es donde uno se da cuenta de que el reparto no es igual, ¿no? Y creo que tenemos que hacer pues fuerza por todos lados, ¿no? Es una cosa que hay que agarrar así, en grande, ¿no? Porque si no, no funciona. Bien, miren, yo creo que aquí vamos a atender a las preguntas del chat, y claro, por supuesto, doctora Jefa dice, están hablando de centralización, autoridad, anemia, desnutrición cero y educación. Sí, vamos a tratar de tocar también este tema, sobre el tema de lo que el grupo impulsor posiciona, ¿no? Una educación inicial con calidad, no es solamente cobertura o infraestructura, y con profesores calificados, ¿no? Que es un poco el tema que más nos llama la atención, y yo sé que hay profesoras y profesores que están siempre reclamando sobre este tema y lo tocamos luego del corte. Vamos.
La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bien, retomemos el tema, o sea, el tema de educación inicial con calidad. El último informe de evaluación que ha hecho el propio Ministerio de Salud habla de que en este momento estamos caminando 79-80% de la cobertura de menores de 3 a 5 años en la educación inicial, en el acceso a la educación inicial, pero también el propio Ministerio reconoce la pésima calidad que se está dando en los servicios y que muchos de estos servicios están pues en manos de profesores multigrado, que a veces, sobre todo en las zonas rurales, que tienen que atender 4, 5, 6 salones de primaria, hasta de secundaria y también lo de inicial. ¿Cómo hacer con este problema? Porque este es un tema repetitivo, año tras año, y un bicentenario que se acerca, y más en la Amazonía y en la zona de la sierra. Es terrible esta situación. ¿Cómo lo ves? Sus coleguitas quieren escucharla, doctora. Mis coleguitas siempre presentes a lo largo y ancho del país. Sí, igual que lo que vemos en tema de nutrición, la base, el cimiento, si no tenemos niños que están bien alimentados, no podemos construir, no van a poder desarrollarse físicamente. Igual es con los niños pequeños y la educación, y por eso es que nosotros pusimos inicial, no comienza a los 3 años que pueden ir a una escuela, cuando pueden ir a la escuela, sino inicial comienza antes, de 0 a 5 años. Y por eso es que es muy interesante ver proyectos como los de Piura, donde tienen Familia Feliz, donde tú ves que ya empieza a entenderse que hay que atender a los niños en las familias. La cosa es que es otro tipo de atención, pero sí también que la cobertura de inicial tiene que ampliarse y tienen que convertirse todos los PRONOIs en escuelas inicial, y eso es lo que nosotros queremos ver en los planes de gobierno y en los discursos de los candidatos. ¿Para lograr qué? Para lograr un consenso. Esto no debería de ser tema de confrontación política, debía de ser un tema de cualquiera que salga, eso se continúa en lo que se ha avanzado y se hace mejor, porque los niños no pueden estar en medio de la confrontación, no podemos tener a los niños pues desgajados ahí. Y entonces cuando nosotros tenemos esa prioridad de educación, los maestros son pero fundamentales. ¿Cuántos colegios donde tú dices primaria, multigrado, no? El inicial, donde una profesora, que además es directora,
tiene niños de 3, de 4 y de 5, y donde necesita tener 35 niños, si mal no recuerdo la cifra, 35 niños para que le abran otra sección. Entonces es una profesora que tiene niños de 3, de 4, de 5, que son muy diferentes los de 3 a los de 5, y sus necesidades son diferentes, con una sola profesora, porque no se lo puede ampliar. Ese tipo de cosas tiene que enfrentarse con la misma vitalidad que estamos abordando el tema de anemia y desnutrición, y eso los maestros son claves. ¿Cómo esto entra en un plan de gobierno de candidato? Usted es un hombre político, Salomón, sabe cómo manejar estas cosas. ¿Cómo hacer que esto entre realmente en el chip, digamos, de un plan de gobierno? Porque eso desaparece un poco de todos los planes de gobierno, Gastón. No está, esta problemática no está. Había un derrame en la selva y entonces ahí se han dado cuenta de que hay como 4, 5, 7 comunidades que no tienen que comer, no van a poder ir a la escuela, no van a poder hacer absolutamente nada. O sea, estamos reaccionando por catástrofes o por situaciones, pero no entra en el chip de la planificación. Y esto de educación es fundamental. Bueno, sí, efectivamente, creo que así como Gloria, que conoce mucho el tema de la capacidad y capacitación de los maestros, en fin, también hay que darles también todas las condiciones de infraestructura para que haya esa educación inicial, ¿no? Creo que programas como Cuna Más, programas de capacitación a las madres de prelactancia y post-lactancia materna, ¿no? Creo que son fundamentales. Todo ese tipo de cosas debería, pues, incidir en los programas de gobierno que en este momento los candidatos estén explicando. Y creo que ahí es donde hay que poner todas las alertas necesarias. Yo creo que los candidatos son conscientes de que existe el problema. El problema está cómo llevar adelante con presupuesto razonable, con infraestructura razonable, todos estos aspectos que hace, pues, disminuir estos problemas y darle la capacidad educativa inicial al país para que pueda salir adelante, ¿no? Y no con los pobres resultados que hasta el día de hoy tenemos, ¿no? Y con gente que a su lado estén preparados, ¿no, Gastón? Porque evidentemente si estos no tienen un buen equipo de gobierno, si realmente no hay gente que realmente funcione acorde con estas políticas y estas metas, es muy difícil. Yo creo que estar inventando la rueda cada rato, ¿no? Cuando ya hay experiencias, tú tienes mucha experiencia como educador y sabes lo que esto significa, Gastón. Pero yo, pues, aquí donde... A propósito, no quiero decir a nadie que tiene usted 3 exalumnos como candidatos a la presidencia. No, pero yo tengo aquí mis dudas sobre los planes de gobierno, ¿no? Un plan de gobierno que no planifica lo que tiene que hacer con la infancia, una infancia en mala situación, no hay derechos, ¿no? Entonces dicen palabras bonitas, y te van a decir que Cuna Más hay que darle cosas, pero son pastillitas mejorables para el cáncer, ¿no? Claro. Entonces yo digo, pues acá, no sé cómo llamarle la atención a los políticos para que en sus planes de gobierno corrijan y pongan algo que se puede hacer, ¿no? Pero si no, vamos a seguir diciendo es muy grave, es muy serio, y no se hace nada. Yo tuve ocasión de ir a la presentación de los planes de gobierno organizados por la República Latina, creo que es, y sobre educación. Primero el número, porque son tantos, entonces tú tienes, pues, 18 presentaciones, porque una de las candidatas, de las representantes no fue, la representante del señor Acuña no fue, sino era primero por el número y después qué terrible, qué precario, qué limitado, qué triste. Porque lo que íbamos a escuchar era cuál era la propuesta, pues, para el campo de la educación, ¿no? Primero, ideas viejísimas, siguen con lo del voucher, cómo hacer para privatizar más, pero si ya lo privatizaron porque creció y ya tienes más de la mitad de la población en las grandes ciudades en el sector privado, lo que tú tienes que apostar es por escuela pública, cómo recupero mis alumnos, cómo asumo la responsabilidad. No, fuera de eso, qué poco el tema de infancia, qué
qué ignorado en eso. Hay que decir que para cuando se hace planes de gobierno, y los que hemos tenido la ocasión de participar en alguna ocasión, es cierto que el formato te restringe, no puedes hacer una gran presentación, pero hay cosas que sí se pueden superar. Y una de las más graves es que si acá estamos hablando en esta mesa, y lo hemos escuchado de Regina, que tenemos que fortalecer la descentralización y ver cómo se articula el trabajo de los sectores, todos los planes de gobierno están sectorializados, cada uno como si fueran compartimentos estancos, ¿no? Que no se comunican entre ellos y no se ve cómo se puede construir. O sea, hay algunos un poquito mejores. La atención de la infancia está parcelizada, entonces. En trocitos. En parcela. Hay algunos un poco mejores que me han dado un cierto aliento, no lo voy a decir porque me voy a decir que estoy haciendo campaña, pero hay algunos que lo mencionan un poco más y eso nos da ánimo y esperanza. Espero que la gente esté atenta para escucharlos, y cuando escuche primera infancia, desnutrición cero, articulación, conexión entre todo para poder operar con mucha mayor eficiencia, lo puedan percibir, ¿no? Mira, están mandando mensajes, siguen Juan Alberto, Mariano, vamos a tener oportunidad de hacerles, de trasladar sus inquietudes, pero hablando de esto, ¿por qué no escuchamos también a Gloria González, directora de Cusihuarma, que trabaja en toda la mancomunidad de los Andes, en las zonas más difíciles, Gastón, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho, y en comunidades donde ha logrado, puedes articular a una serie de alcaldes y formar una mancomunidad por la infancia con logros tan importantes como avances en educación inicial y reducción de la anemia. Hay un Perú que dice que sí se puede, ¿no? Entonces escuchemos a Gloria González con su mensaje. Considero que el abordaje de la primera infancia sobre todo debe ser integral. Partiendo de ese aspecto, todos los sectores involucrados en el tema de infancia deberían coordinar y asignar presupuestos en forma unificada. Es decir, si existe una autoridad central, los presupuestos no se están duplicando en los distintos sectores y más bien se pueden optimizar llegando a cubrir las necesidades de la primera infancia en todo el país, sobre todo en las zonas más alejadas y olvidadas como son las zonas rurales, andinas y amazónicas. Gloria. Bueno, estamos escuchando lo mismo, y esa gente que está en el terreno, que intervino, que trabajó con población, con alcaldes en distritos, con niños concretos, con familias, y que ha logrado revertir la desnutrición y la anemia. Entonces, no solamente que demuestra que sí se puede, sino que tiene claro cómo tiene que hacerse para que esto funcione. ¿Y qué cosa nos está hablando? Me parece interesantísimo, y nos lleva a lo que es también el tema de hoy, ¿no es cierto? Que es autoridad visible. Presupuestos. Está hablando de que el Estado tendría que tener un diseño, el Estado, para poder hacer que todos los presupuestos que ahorita, que en este momento están en los sectores, se junten para poder operar de manera conjunta, ¿no?, en las intervenciones, para que no se duplique, para que no se malgaste, le agregaría yo. Yo creo que ahí fue importante, Gastón, y por eso les tengo una novedad ahora, ya producción ya lo tiene pronto, es el rol del gobierno local. Yo creo que tanto Regina como en el caso de Gloria González trabajan empoderando la capacidad de gestión del gobierno local, y es el gobierno local que asume lo que tanto decías tú en varias oportunidades, Gastón. O sea, estar más cerca de su gente, vigilar lo que está pasando, administrar los presupuestos, porque son presupuestos del Estado, no son presupuestos del sector o del grupo o del proyecto o del programa, son presupuestos del Estado para la infancia. Entonces, tengo aquí
algo que a nosotros nos pareció muy importante, una conversación que tuve con David Quispe, alcalde del distrito de Corca, a 1 hora y media de Cusco, que tenía todas las dificultades, no recibía no había puesta médica, no había cosas, y él decidió generar una alternativa, pero partiendo de una estrategia de seguridad alimentaria nutricional, trabajando en términos de poder crear capacidad de crecimiento familiar, como economía y todo lo demás, y combatió la desnutrición y ha financiado sus programas. Pero tiene una experiencia que a nosotros nos parece muy importante en este tema que estamos hablando de descentralización y autoridad visible y responsable. Si podemos ver al alcalde David Quispe, por favor. Ahí tienen un ejemplo de gestión, ¿no? O sea, hay un Perú que está trabajando frente a la adversidad, pero tiene una opinión muy concreta en términos de cómo ven ellos la descentralización y cómo no quieren seguir siendo pues el depositario de lo que no sirve para atender las necesidades que ellos tienen, ¿no? O sea, Salomón, tu primer comentario. Bueno, creo que deberíamos invitarlo a Oscar que venga al próximo foro de los planes de gobierno de los partidos políticos y les dé una charla de cómo poder plantear el problema del presupuesto, de plantear el problema de las necesidades que hay en la anemia y la nutrición, cómo orientar a los alcaldes distritales, provinciales, los gobiernos regionales a hacer una tarea en conjunto, cómo los ministerios de
de desarrollo social, el de salud y de educación puedan coordinar estas políticas. Creo que es el mejor ejemplo de lo que nos ha dado un hombre que está en el campo trabajando, cómo los planes de gobierno deberían hoy día, ¿no?, poder actualizarse y lanzar verdaderas propuestas que podían integrar esta lucha frontal. Y sobre todo con resultados, ¿no? Porque está autofinanciando sus propios programas. Exactamente. ¿No? Y sacando del hambre y la pobreza a sus familias. O sea, yo creo que es muy importante. Gloria, antes de pasar ese comentario, Gastón, porque yo sé que él va a querer rematar. Dos cosas. Una, que está hablando de otra articulación también, ¿no?, indispensable, que es la articulación intergubernamental. Entonces, es entre sectores y entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y está él haciendo una cosa que me parece muy interesante, porque ya no es solamente articular sectores sociales, educación, salud, que los programas de alimentación, qué sé yo, están integrando lo productivo, ¿no? Y ya eso es muchísimo más completo y muchísimo más eficiente. Y lo segundo, no puedo dejar de tocar, porque si no después van a reclamar, y con razón, mis colegas docentes. Ahí hay una cosa que lo que él está describiendo es un mecanismo que se está utilizando actualmente para ubicar a los maestros. Se hace un concurso que es un concurso general, sacan su nota, entonces 13.4, escoge, el que tiene 13.3 escoge después, 13.2 escoge al último, ¿no es cierto? Y eso hace que ocurra lo que él está denunciando. Entonces van a ir, porque ya van a escoger las zonas rurales, las zonas más apartadas, los que tienen los menos puntajes. Eso tiene que subsanarse. Eso tienes que ver cómo tienes una estrategia para que los mejores, los profesores, además formados para la educación intercultural, puedan llegar a esos lugares justamente para levantar, porque es de más abajo que tenemos que levantar la diferencia que tienen en los aprendizajes los niños de las zonas rurales y de las zonas más alejadas. Entonces, eso es cuando las medidas son ciegas y no ves las soluciones que tienen que ser pertinentes, ¿no? No, mira, gracias Gloria, mira lo que has mencionado en este momento, en el caso del alcalde de Corca, solamente para decirles que estamos preparando un documental completo sobre la intervención en esta área, porque consideramos que es un punto muy importante, como el enfoque de seguridad alimentaria y nutricional, y lo vamos a lanzar porque todo el programa ha sido en quechua. Y nosotros hemos hablado con los promotores locales, con los agentes, y todos ellos hablaban en quechua. Entonces hemos tenido que trabajar en realmente capturar toda esta esencia cultural, ese enfoque humano de estas comunidades, ¿no? Es un trabajo muy interesante que ha hecho Andrea Gamarra junto con Cecilia Recharte, aquí del Grupo de Inversión en la Infancia. Pero padre, hay un Perú que vive, ¿no? Ahí es una muestra de que sí se puede, ¿no? Sí, si se quiere. Si se quiere. Buenas, Andrea. Sí. No, yo creo que ahí hay que hacer todo un movimiento, ponerle mística a esto para que salir adelante y ir dando resultados continuamente, semana a semana. Hemos trabajado, ha bajado la denunciación tanto, porque si no vuelve a subir, ¿no? Así es. Bien. No, yo creo que con estos, yo sé que están escribiendo, vamos a tener oportunidad de hacer los comentarios sobre su participación. Vamos un corte y volvemos con la última parte del programa para llegar a algún tipo de mensaje y conclusión también. Gracias. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos?
¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bien, ya estamos de vuelta. Yo creo que ha sido muy gracias a todos por su participación. El equipo de producción ha seleccionado algunos comentarios antes de ir a la parte final. Entonces, si comenzamos con María, tal vez, ¿no? Jimmy, podemos ver entonces el primer comentario. Dice en el chat, entonces dice: soy profesora multigrado y corro el riesgo de cerrar el colegio porque en la época de siembra y cosecha me quedo sin alumnos. ¿Qué hacer si la necesidad de los padres con relación a sus cultivos es mayor que la necesidad de la educación de sus hijos? Sigamos adelante porque eso creo que tiene nombre como respuesta. Segundo, podemos seguir con Alejandrina Coa, si no me equivoco, sí. Alejandrina Coa dice: tuve la oportunidad de visitar alguna comunidad del Cusco y ver algún colegio de primaria. Al preguntar por los niños de educación inicial me señalaron que estaba separada la escuela. Al visitar la escuela me dijeron que había sido corral de chanchos y solo habían mejorado el techo, una sala sin piso, apestando a excremento, sin ventanas y sin carpetas ni sillas. Esto es escuela. Entonces, ¿cómo ves un poco lo de Cuna Más, como una Ferrari y estas cosas que se están dando? Vamos, Juan Alberto Mora nos dice: la importancia de la educación inicial es un tema que poco a poco se está procesando. Se sabe por las diferentes investigaciones la importancia que tiene la educación inicial. El problema es que actualmente este tema no es relevante o no se toman acciones verdaderas para alentar a toda la población infantil peruana y no solo y no solo a un pequeño porcentaje, que es un poco donde se está generando este privilegio. Si tenemos otro más, Mariano Tello, a mí me parece que es importante que exista una autoridad competente que tenga la fuerza y poder necesarios para convocar a los dirigentes, organismos e instituciones y exigirles, y exigirles el cumplimiento de las propuestas en favor de la infancia. Si no existe esta autoridad, seguirá igual como hasta ahora, poco se hará en favor de las niñas y niños peruanos. Tenemos otro comentario más. Mario dice: la sociedad civil tiene una gran responsabilidad en exigir que nuestros niños sean considerados como sujetos de derechos y exigir que estos derechos se cumplan. ¿Quedamos ahí, Jimmy, o tenemos alguien más? Jesús Aniño dice: curiosamente digo, más visible que la muerte de muchos niños por el triaje y las heladas, más visible que los miles de niños con anemia y desnutrición crónica, pregunto, ¿qué más se espera para atender a los niños que tanto lo necesitan y que para muchos ya es demasiado tarde atenderlos? A ver qué nos dice Ariela Deli. Dice: qué alegría, otro para Gastón, qué alegría ver nuevamente a nuestro querido padre Gastón. Hace mucho no lo veíamos, importante tenerlo como siempre a la cabeza de una iniciativa tan importante como inversión en la infancia. Yo digo gracias por participar, o hay algo más. Yo creo que es un grupo más o menos que expresa la cantidad de participación. ¿Quién quisiera? Yo creo que tus profesores están primero, ¿no? O sea, yo creo que están... Mis profesores. Viste que el tema de educación está muy presente. Siempre. Y en esta época que ya comienzan las clases y se encuentran con situaciones como la
del fenómeno del niño, la situación de las escuelas, las lluvias y las siembras y todo. Miren, una cosa que se logró y que es bueno que se sepa porque hay que reivindicarlo, ahí es donde también la población tiene que hacer suyos sus derechos y con los profesores a la cabeza, es que el calendario escolar en el Perú no es rígido. Si bien hay pautas, es respaldado por la ley que localmente se tiene que definir cuándo se comienza y cuándo se termina. Lo que tienes que cumplir es una cantidad de horas, pero no puedes exigirle que en época, si no hay niños, porque los niños están todos fuera, entonces se tiene que reprogramar, como veíamos que se estaba haciendo en Indiana, cuando estábamos en Indiana, y la alcaldesa y sus profesores habían acordado que no podían comenzar ellos en marzo, donde estaba todo estipulado, porque en esa época crece el río y los niños llegan a las escuelas por el río y entonces no pueden llegar. Entonces ahí tiene que haber también el conocimiento de tus derechos. Tú tienes derecho a tener un horario diversificado según tu región y según la realidad de tu población. Entonces, les digo eso. Luego, miren, la situación de la infraestructura, lo que describen es de terror, ¿no? Es terrible que tengan los niños en estas condiciones. Yo creo que ahí también población organizada y sacar un poco, a mí me encantaría tener más noticias sobre el asunto para ver dónde, cómo es posible que esto pueda seguir ocurriendo cuando tú tienes en los programas del ministerio que los presupuestos más importantes en volumen, ¿no? Están siendo dirigidos a la infraestructura educativa. Salomón. Sí, yo tomándolo de Gloria, ¿no? En infraestructura, claro, el hecho es de que se aumentan los presupuestos para construir escuelas modelos, ¿no? Pero no se quiere tomar conciencia que hay una estructura rural de escuelas, que efectivamente lo que nos dice acá la compañera que nos ha mandado este mensaje es la realidad. 7 de 10 escuelas no tienen agua y sanidad en los colegios rurales del país, y 9 de 10 no tienen internet, no tienen el avance de la tecnología hoy día moderna para poder conectarse con el mundo interno y externo, ¿no? Entonces, si esa cifra nosotros vamos a seguir vanagloriándonos que subimos el presupuesto de educación de 3.5 a 3.8, a 4, a 5, llegar para hacer simplemente grandes escuelas simbólicas en los centros urbanos y dejando abandonado a nuestras zonas rurales, vamos a tener los mismos problemas de siempre, ¿no? Focalizados en algunas partes con algún éxito, pero en general en el promedio con un desbalance total. Y creo que eso en la infraestructura, señor ministro de Educación, señor ministro de Economía, señor ministro de Salud, no es simplemente aumentar el presupuesto, es saber priorizar a dónde se va a gastar ese presupuesto. Vivienda, y creo que en la infraestructura básica es lo importante para que también la desnutrición y la anemia y la salud sean parte correspondiente a ese esfuerzo que se está haciendo por tratar de bajar a cero la anemia y la desnutrición infantil, ¿no? Gastón, ahora pasa ahí pues que la cosa se duplica, ¿no? Porque nosotros decimos, pues claro, los niños en la escuela no tienen agua, no tienen desagüe, pero tampoco lo tienen en su casa. Claro. O sea, el riesgo de enfermedades es brutal, ¿no? Sí, sí. Entonces, se trata, yo creo que habría que hacer una cosa de desarrollo seleccionando muy bien, ¿no?, los lugares que más necesitan, ir rápidamente. Yo digo, en la selva nuestra es un foco infeccioso la selva entera, ¿no? Entonces, ahí hay que entrar. O en lugares apartados de la puna, ¿no? Yo pienso en la provincia de Carabaya, ¿no?, los fríos que hay en Carabaya, ¿no? Oye, a esa gente hay que darle algo. Hicimos la prueba de las casitas calientes, ¿no? Que lo que la gente que recibió está feliz. Pues hasta ahora funciona. Hasta ahora. Pero no se hizo en la proporción que habíamos quedado.
No, pues. ¿No? Y ahora en marzo deben venir otras estadísticas de otra vez el Claro. friaje, otra vez la misma cosa, ¿no? Sí, pero se puede hacer. Se puede. Y sí, y la gente lo sabe hacer, ¿no? Bien, no, yo pienso que tenemos que luchar contra todo este conjunto de cosas. La Secretaría Técnica, como siempre, nos ha preparado como 3 ideas, conclusiones para ver si estamos de acuerdo. Entonces dice que la infancia no debería ser un tema de confrontación política, debe unir para resolver los problemas que afectan a los niños. Creo que ese es un tema que tenemos que seguir insistiendo, sobre todo con estos candidatos. La segunda, los niños no se enfrentan a los políticos, no toman carreteras, por eso la infancia es un tema que se posterga. Esto debe cambiar ya, o sea, es un poco el tema que sigue insistiendo Gastón y que tenemos que salir, dar un paso adelante, ¿no? Frente a esta cosa, este tema que creo que va a ser, pues, importante cuando planteemos la alerta ciudadana, que va a ser para posicionar al grupo frente a estos temas. Y una tercera conclusión que yo le entiendo, más o menos como que el Estado debería contar con un sistema de seguimiento a los presupuestos, un sistema integral. Sí. Es un sistema integral, porque el Estado tiene un sistema de seguimiento, pero sectorial, no integral, ¿no? Para que operen de manera conjunta y no se duplique y malgaste tantos recursos, ¿no? Que esto yo aún estoy recordando, Gastón, la presencia aquí del presidente del gobierno regional de Piura. Decía, de acuerdo a la estadística, se dice que se han invertido 600 millones de soles para el área social en Piura, los cuales yo no he visto un centavo. Eso se han administrado desde Lima. Entonces, cuando hablamos de descentralización efectiva, pues tiene que ver necesariamente con este tema, ¿no? Algo que agregar con relación a estos puntos, creo que estamos en eso, ¿no? Entonces, antes de despedir el programa, solamente recordar varios asuntos que están en la página web. 2 buenas noticias. La primera, que el grupo Apega firmará un convenio, un acuerdo de colaboración con Inversión en la Infancia. Estaremos juntos la próxima semana, les daremos la noticia específica. Aspiramos a mucha cosa con ellos y ellos se unen al grupo impulsor de Inversión en la Infancia. Dentro de las novedades, nos dicen posiblemente que tendremos en Mistura un stand entre productores y cocineros hablando de la papilla nutricional, lo cual es un avance extraordinario, sobre todo para reivindicar nuestros alimentos naturales, ¿no? La segunda buena noticia es que el grupo de Ciudadanos al Día, como ustedes ya lo habíamos anunciado, y la próxima semana ya debemos concretar un acuerdo en la cual pide al grupo impulsor de Inversión en la Infancia hacer el jurado técnico o hacer las pautas para crear un premio de calidad de gestión de municipal en el combate a la anemia y desnutrición. Creo que nunca más oportuno un premio de esta naturaleza o un premio que incentive el trabajo de alcaldes como este de Corca, como el de Huamanguilla, como el de Mazán, con mucha gente que está mostrando que sí se puede. Y finalmente, pues, reiterar de que el 10 de marzo tendremos la alerta ciudadana desde una transmisión en directo que haremos desde el auditorio del Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú. Y en este sentido, pues yo creo que seguimos adelante, como dice Gastón, tercamente insistiendo y persiguiendo a estos señores candidatos para meter en el chip. ¿Tus palabras finales, Gastón? No, yo agradezco a la gente que nos escucha, ¿no? Y que es para todos nosotros también un aliento, ¿no? Claro. Saber que esto le interesa a mucha gente. Y yo tengo la impresión de que en el Perú a mucha gente le indigna la situación, ¿no? Y creo que es un paso para poder trabajar en favor de los niños, ¿no? Gracias. Salomón, ¿o tú, Gloria? Sí, simplemente que, las palabras de Gastón es que nos impulsa a seguir en esta misión, esta alerta de los ciudadanos de compartir con nosotros estos temas tan trascendentales. Es que hay un problema y hay que ir trabajándolo para resolverlo, ¿no? Y en ese aliento estamos. Glorita. Sí, con unas palabras de aliento, porque
si bien tenemos todavía tanto por hacer, sin embargo vemos que la convocatoria se vuelve cada vez más amplia, ¿no? Y el que, por ejemplo, APEGA quiera firmar un convenio y que podamos, sí, Ciudadanos al Día, pero la cosa es lo concreto, porque lo de la cocina, el que haya un menú para los niños, que haya un recetario para los niños, que haya una papilla local para los niños, son cosas concretas, que además nosotros lo hemos visto en cada sitio, que hemos ido, que preparan con sus productos. Entonces, el esfuerzo es cómo potenciar eso y a partir de ver que las cosas van cambiando, seguir con la terquedad, ¿no? La terquedad de la cual hablaban sobre Gastón, terco, ahí sigue, perseverante, porque es la única manera de conseguir lo que queremos, ¿no? Solamente mencionar el hecho de lo que estás mencionando. Si criticamos, ponemos el énfasis en el tema, ponemos el dedo en la llaga tercamente, pero también contribuimos. Yo creo, Gastón, hay que resaltar, bueno, hemos recibido felicitaciones del Ministerio de Salud, del Viceministerio de Salud, en la cual reconocen pues que la campaña de movilización contra la anemia de nutrición, spot de radio, la capacitación, materiales, es lo que están utilizando las regiones en este momento. O sea, no nos hemos quedado solamente en alertar, sino también de poner en evidencia todo esto y seguiremos dando nuestra modesta contribución en lo que sea necesario. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes y como siempre reiterando pues nuestro agradecimiento a la Fundación Bernard Van Leer, que gracias a ellos tenemos esta plataforma de comunicación, y a Telefónica por la conectividad. El programa se repite mañana a las 11 de la mañana. Muy amables.